Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy os traigo el análisis de los avances del cuarto proyecto secreto de Sanderson. Antes que nada, ya os aviso de antemano que, como dice el título, no habrá spoilers del libro, únicamente de los avances. Es más, el libro aún ni siquiera lo he empezado, así que no os preocupéis que no se me puede escapar ninguno. Lo que sí que habrá son spoilers del archivo de las tormentas. Puesto ya el disclaimer, primero una breve sinopsis del avance, que tendrá spoilers únicamente de los 10 capítulos que hemos leído, y luego un análisis con spoilers de todo el Cosmere, sin el libro del hombre iluminado, obviamente, donde buscaremos referencias y teorías. Dicho esto, vamos ya con el vídeo. Si aún no habéis leído los avances, podéis hacerlo en la web de Sanderson en inglés o en castellano en la web de cosmere.es. En castellano, el último avance, el de los capítulos 9 y 10, se publicará el lunes 16 de este mismo mes, así que si estáis viendo esto antes, tendréis que leerlo o en inglés o bien esperaros a esa fecha. Sea como sea, os dejaré todos los enlaces en la descripción del vídeo. Ahora sí, vamos con el relato. El título de este es El hombre iluminado. La historia ocurre en un nuevo planeta desconocido, con una característica muy interesante, y es que orbita muy cerca de su estrella, lo que causa que la zona en la que es de día quede totalmente quemada, haciéndola inhabitable. Pero, tal y como ocurre en la gran mayoría de los planetas, esa zona no es estática, sino que dada la rotación del planeta, va moviéndose uniformemente, como por ejemplo la zona en la que es de día en el planeta Tierra. Este fenómeno provoca que sus habitantes se hayan tenido que adaptar, obligándose a vivir en ciudades flotantes motorizadas que están en constante movimiento, alejándose del alba. Aún así, el planeta tiene unos anillos como los de Saturno, que hacen rebotar la luz del Sol, haciendo que la zona en la que están las ciudades reciba un poco de luz indirecta, evitando que se suman en la completa oscuridad, pero sin llegar a suponer un peligro. Situados aquí, la trama empieza con el protagonista del relato, un personaje que se hace llamar Nómada, aunque si prestamos un poco de atención, podremos deducir de quién se trata, pero esto lo veremos luego. Nómada está dando saltos entre planetas, escapando de la brigada nocturna, y aparece de pronto en este, y por si no fuera poco, justo aparece en el borde de la línea del alba, donde unos prisioneros van a ser ejecutados quemados vivos por el sol. Él consigue escapar de correr la misma suerte, agarrándose a una de las motos voladores que llevan los guardias, la cual la acaba llevando a una ciudad gobernada por alguien que se hace llamar el Rey Incandescente, donde es capturado y obligado a luchar en un anfiteatro con otros prisioneros. Los perdedores serán ejecutados con el sol, y los ganadores convertidos en guardias del rey, a los que se les insertará un ascua ardiente en el pecho y se les pondrá unos brazales que parecen anular su voluntad. Pese a que es incapaz de combatir físicamente por una especie de maldición, gracias a su increíble resistencia por estar investido y a su spren, él sobrevive, pero justo después la ciudad es asaltada por unos rebeldes. Nómada huye con varios de ellos, una asaltante, Rebeke, un prisionero que también había sobrevivido al combate, Tomos, y la hermana de Rebeke, que había sido convertida en guardia por la fuerza, pero que aún parece bajo el control del rey. Rebeke les lleva a todos a la base rebelde, que se encuentra más allá del anillo planetario, guardándolo del rey incandescente. Allí, Nómada tiene intención de robarles la investidura que usan como combustible para intentar saltar de nuevo, pero cuando iba a hacerlo, su spren lo conecta con su antiguo maestro, Hoyt. Nómada decide que va a quedarse y ayudar a los rebeldes, que resulta que han robado una especie de disco que permite abrir las puertas de unas ciudades subterráneas en las que se puede vivir en paz a refugio del sol, y que luego ya se preocupará de salir del planeta. Y esto es un poco el resumen de lo que hemos visto en estos 10 primeros capítulos, que nos sirven como introducción a lo que tendremos en el resto del libro. Vamos ahora con el análisis. Para empezar, en cuanto a información externa del libro, algo que me he dado cuenta es que no parece ser una historia narrada por Hoyt, ya que cuando aparecía en la trama entre Enza y Yumi, hablaba de él en primera persona, pero cuando aparece aquí, el narrador habla de Hoyt en tercera persona. En cuanto a quién le está contando la historia, es posible que no se la estén contando a nadie, es decir, que sea un libro como los que no son proyectos secretos, y que sea simplemente Sanderson contándonoslo a nosotros. Por último de esta primera parte, tenemos la inspiración.
En los otros dos proyectos del Cosmere, Brandon nos explicaba que se había inspirado en otras historias, como es el caso de La princesa prometida para Trenza o de Your Name para Yumi, pero aquí nos comentó que esta es una historia que ya llevaba un tiempo queriendo contar, o al menos una similar, ya que en su idea inicial el protagonista era Hoyt, que se despertaba en un planeta desconocido y tenía que aprender su sistema de magia y hacerse con la gente de allí. Aunque, como habéis visto, terminó cambiando el personaje protagonista a un aprendiz suyo en lugar de él. Aún así, yo tengo que decir que he visto algunas similitudes, al menos en este avance, con las películas de Star Wars Rogue One y el inicio del episodio 4, siendo el Rey Incandescente el equivalente de Darth Vader y con un pequeño grupo rebelde que hace un ataque a una de sus bases para robar esa especie de disco, que en la saga Star Wars serían los planos de la Estrella de la Muerte. Bueno, y llegados aquí, vamos a la última parte del vídeo. Vamos a ver cómo encaja esa historia dentro del Cosmere. Ya os advierto que a partir de aquí puede haber spoilers de cualquier libro, especialmente de los del Archivo de las Tormentas. Lo primero es el sitio, que desgraciadamente no tenemos muchas más pistas para saber dónde puede ser. Si es en uno de los sistemas planetarios que conocemos, creo que a lo mejor podría ser en el de Treno, por el hecho de que los rebeldes son originarios de allí. Aún así, no tenemos mapa estelar, por lo que no podemos saber tampoco si puede ser. Sigamos. En lo que a la cronología refiere, la historia tiene que ocurrir sí o sí después del archivo, ya que el protagonista nos habla de los eventos ocurridos allí como algo de un distante pasado. Yo sigo creyendo que todos los proyectos secretos pasarán más o menos entre Era 3 y Era 4 de Nacidos de la Bruma, un poco a la par que Sexto del Ocaso. Y bueno, vamos ahora con el punto fuerte del avance, su protagonista. Y es que por primera vez en todos los proyectos secretos, tenemos como protagonista a un personaje que ya conocíamos de antes, y seguramente nos habrá sido muy difícil descubrir quién es. Un personaje de Roshar, de piel oscura pero que no es Aleci, con un pasado como erudito y que además fue aprendiz de Hoyt. Obviamente se trata de Sixil, pero se trata de un Sixil muy diferente al que hemos visto en los 4 primeros libros del archivo. Para empezar, él mismo nos deja bien claro que ha dejado atrás todo el tema de ser un corredor del viento, y que no quiere volver al hombre que fue antes. Es cierto que hace algunos comentarios que nos indican que añora los tiempos con el Puente 4, los guisos de roca, el viento en la cara surcando los cielos de Roshar, pero por otro lado vemos que queda poco del corredor del viento en él, ya que muestra una actitud bastante egoísta durante todos los capítulos, muy alejada de los ideales de proteger a los demás que una vez juró. Aún así, cabe destacar que no parece que sea un caso perdido, porque hay momentos en los que sí que le sale de dentro la voluntad de proteger, incluso hasta el punto que es capaz de volver a invocar su hoja esquirlada en una ocasión para proteger a Tomos. Y hablando de invocar la hoja, Auxiliar, su Spren, nos dice en un par de ocasiones que está muerto, pero no sé si se refiere a que es un ojos muertos o si es algo diferente. Para empezar, yo creo que en algún momento del archivo van a liberar a Vaad o Mishram, y que el tema de los ojos muertos va a acabar, así que yo tengo la sensación de que el Spren tiene que ser algo diferente a este caso. Lo que creo que ocurre es que este no es el Spren de Sixil del Archivo de las Tormentas, ya que tanto por el nombre como por su forma de hablar, me da la impresión de que es una especie de Spren artificial. Pero bueno, supongo que tendremos que leer todo el libro para descubrirlo. Sigamos. Pese a que la conexión principal con el Cosmere sea con Roshar, no es la única. Tenemos también con Treno, ya que se nos dice que los rebeldes son originarios de ese planeta, o al menos su civilización. Y tenemos también una con Scadrial, ya que el disco que le robaron al Rey Incandescente tiene un símbolo en él que Sixil identifica como Scadriano. Eso es muy interesante, porque ¿es posible que el equivalente al Imperio Galáctico de Star Wars en el Cosmere sea Scadrial? Pero bueno, esto son teorías muy al futuro. He dicho que había una referencia, porque es la que está confirmada, pero yo tengo la sospecha de que hay otra. Creo que los brazales que usa el Rey Incandescente para controlar a sus soldados son en realidad mentes de metal sin sellar, que él puede usar a control remoto. Y para decirlo, me baso en el momento en el que Sixil siente que están absorbiendo su calor corporal, una habilidad que tienen las mentes de latón, que curiosamente es un metal de color dorado, igual que los brazales.
Y antes de pasar al siguiente punto, volviendo a las conexiones con Roshar y el archivo, hay un momento en el que Sigthiel le dice a Hoyt: no hiciste nada cuando mis amigos y yo moríamos bajo las flechas hace tantos años. Fui a condenación y tú te sentaste a tocar la flauta. No sé si aquí Sigthiel habla de condenación de forma metafórica, refiriéndose a que para ellos las carreras de los puentes eran como estar en condenación, o si realmente vamos a ver en algún momento, en algún libro futuro del archivo, que él acabe yendo a Brace. No creo que Brandon vaya a meter spoilers muy grandes del futuro del archivo aquí, pero me interesa ver toda la información que seremos capaces de sacar. Sigamos, y para terminar, hablemos de la investidura. De la que hemos visto en este planeta, no tenemos demasiada información. Hemos visto al rey incandescente incrustarles ascuas ardientes a sus soldados en el pecho, pero no sabemos cómo funciona, ni qué tipo de manifestación de investidura está involucrada. Pero sí que se ha mencionado algo grande, algo muy grande, y son las esquirlas del amanecer. Concretamente, se nos ha dado a entender que ahora mismo Sigthiel tiene una, o que al menos la ha tenido recientemente, y que se ha hecho con ella por culpa de Hoyt. También se sobreentiende que eso es lo que la Brigada Nocturna está buscando, y que es lo que le causa el tormento, su incapacidad de realizar acciones que causen daño físico a alguien, una cosa que ya hemos visto que tenía Hoyt, por lo que, pese a que teníamos una Word of Brandon que ya nos lo decía, esta es la primera vez que vemos de forma 100% canon que Hoyt tuvo en algún momento de su vida una esquirla del amanecer. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrid.